Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con la tercera unidad, que es la ternura política de Jesús en la Eucaristía. Espero terminar ya esta unidad hoy día, si no, pues la terminaremos la próxima sesión. Aunque la próxima sesión yo quisiera tener más tiempo para conversar con cada uno de ellos acerca de, no del curso, sino de cómo es que van entendiendo la relación fe cristiana y política, ¿no? Y si este curso les ha ayudado realmente a aclarar o a confundir más. Vamos a ver, me gustaría escucharlos, ¿no? Eh, bien, yo había planteado la vez pasada, la sesión pasada, leer un texto, ¿no? Pero olvidé que ese texto lo había escrito en otro libro que es todavía inédito. Y pensé que lo había escrito en el libro que publiqué. Mil disculpas por eso, la verdad, por eso es que no lo encontraba. Y claro, leyendo otra vez todo, encontré que en realidad el texto se encuentra en un libro que todavía no he publicado. Este libro se titula Cruz Teológica, dos puntos, los cristianos buscadores de riqueza o de justicia, ¿no? Entonces ese es un libro que ojalá pueda publicarlo en poco tiempo. Y ahí justamente está el texto, ¿no? Porque estábamos conversando sobre diversos cristianismos, ¿no? Que en un principio, en el comienzo de la fe cristiana, digamos, habían diversas expresiones del cristianismo, pero que fue, digamos, quedando una sola, ¿no? Que es la que calificábamos como la iglesia petrina, ¿no? Que finalmente ha venido, digamos, a concretarse en lo que nosotros llamamos ahora iglesia católica, ¿no? Pero la estructura episcopal de esa iglesia petrina es la que ha predominado, digamos, predominó en el siglo segundo y tercero, y es la que finalmente va a ser reconocida como iglesia por el Imperio Romano, ¿no? Eso se rompió el siglo XI, cuando existe la división entre ortodoxos y romanos, Oriente y Occidente, ¿no? Y lógicamente después, en el siglo XVI, cuando ya existe la iglesia reformada, protestante y la iglesia católica. Entonces, pero en los primeros siglos, esta expresión del cristianismo petrino es la que va a ser la dominante, la que va a primar, ¿no? Sobre otras expresiones del cristianismo. Y una de esas expresiones del cristianismo resurgió en la Edad Media, ¿no? Más o menos en el siglo XIV, que se llamaron a sí mismos los pobres de Cristo. En latín, pauperes Christi, ¿no? Así se les conocía. Y ellos tienen digamos, una versión de sí mismo recogido por un historiador. Y yo a su vez lo tomé de este historiador y lo puse aquí por escrito. Lo voy a leer enteramente cómo ellos se presentan a sí mismos, los pauperes Christi, ¿no? Eh, nosotros, dicen ellos, los pobres de Cristo, que no tenemos hogar y vagamos de ciudad en ciudad como corderos en medio de los lobos, somos perseguidos como lo fueron los apóstoles y los mártires. Esto sucede a pesar de que llevamos una vida santa y de lo más estricta, perseverando día y noche en ayunos y abstinencias, en oraciones y en trabajo, con el que solo pretendemos cubrir las necesidades de la vida. Padecemos esto porque nosotros no somos de este mundo, pero vosotros, amantes del mundo, estáis en paz con el mundo porque sois del mundo. Recuerden ustedes que estas palabras las toman de Juan, ¿no? Apóstoles falsos, les llama a los de la iglesia petrina, ¿no? Que mancháis las palabras de Cristo, que os preocupáis solo de vuestros padres. Nosotros y nuestros padres de descendencia apostólica hemos continuado en la gracia de Cristo y permaneceremos en ella hasta el final de los tiempos. Para distinguir entre nosotros y vosotros,
Cristo dijo, cita Mateo 7:16, por sus frutos les conoceréis. Nuestros frutos se ven en que seguimos las huellas de Cristo. Ellos tenían la concepción y la práctica de Cristo pobre, ¿no? Que Cristo no fue dueño casi de nada, digamos, ¿no? Solo quizá de su ropa. Y así Él anduvo en nuestra historia. Entonces ellos pretenden imitar a ese Cristo. Recuerden que, si creo que lo recuerdan, ¿no? Que la sesión pasada recordaba a uno de ellos, que se llamó Pedro Baldo, ¿no? Y cómo este Pedro Baldo, al oír la predicación, ¿no? Sobre el joven rico o el rico, como puede llamar, él también se cuestionó, ¿no? Y acabó vendiendo todo y quedó sin nada, digamos. Entonces, este hombre, Pedro Baldo, tuvo miles de seguidores, pero como criticaban, no solamente vivían en pobreza, sino criticaban la riqueza de la jerarquía eclesiástica del siglo XIV. Entonces los persiguieron y los mataban, los asesinaban, digamos, mandaban a asesinarlos, pero pueblos enteros, ¿no? En realidad es un momento una historia muy triste de cómo terminaron ellos, ¿no? Ahora actualmente hay una rama de valdenses, pero ya no son lo mismo, ¿no? En ese tiempo ellos se presentaron así. Entonces, esta es la expresión de un cristianismo que no ha muerto, que tiene dos elementos, ¿no? Un elemento que intenta recoger la pobreza, cómo la vivió el Señor, Cristo, ¿no? Y segundo, la crítica al sistema, digamos, establecido, ¿no? En ese punto, el segundo punto, ellos criticaban la riqueza en la que vivían los eclesiásticos superiores, ¿no? Obispos, etcétera, etcétera. Recuerden también que uno de ellos también fue Francisco de Asís, pero a Francisco de Asís no lo persiguieron, pues. Y no lo persiguieron porque él acató todas las disposiciones, ¿no? de Roma y dejó de criticar, digamos, a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Solamente se sabe cuando ya cercano a su muerte, ya él criticó, ¿no? La riqueza en la que vivía, me parece, el Papa Inocencio III, me parece. Entonces, pero básicamente él solo vivió la pobreza y pidió que sus seguidores vivieran en la pobreza. Solo después los franciscanos, como se les llama, se desconoce hasta ahora, ejercieron una crítica a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Pero en ese momento, en el periodo que estoy tratando de presentar a ustedes, Pedro Aldo fue el único que, digamos, practicó estos dos elementos, tanto la pobreza, el seguimiento del Señor, la fe en el Señor, pero en pobreza, y la crítica a la jerarquía eclesiástica que vivía muy ricamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la expresión de un cristianismo que no ha muerto y que algunos grupos pretenden, digamos, retomar esa propuesta, ¿no? Lógicamente son muy pocos, ¿no? No es que sean muchos, no tiene muchos seguidores ahora, pero siempre lo hay, ¿no? Y no es que tampoco se queden sin nada, ¿no? Como en aquellos tiempos se quedaban solo con su ropa, pero también hay una forma de vivir ese cristianismo confortándose, como ellos dicen, confortándose con lo que uno tiene, ¿no? O con lo que uno gana, digamos, ¿no? Ese es el modo de estilo de vida, digamos, sencillo y lo que evangélicamente se llamaría de pobreza, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes recuerden que este elemento, esta expresión del cristianismo, realmente quiere basarse en la práctica y en el testimonio de Jesús de Nazaret, el Mesías, quien dijo que difícilmente pasará, ¿no?, un rico por el ojo de una aguja. Que un camello, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Quien este planteamiento
aclara por completo las dudas sobre si los ricos son, digamos, si la vida en riqueza es aceptada por el cristianismo o por Jesús de Nazaret el Mesías, ¿no? Pero para sorpresa, digamos, en la historia, ese texto se ha interpretado como que puedes tú vivir ricamente, pero ser un piadoso cristiano. Y de esa manera es que se ha intentado vivir el cristianismo. Pero ese cristianismo ya no es expresión, digamos, según estos seguidores, de esa expresión del Señor, ya, ¿no? ¿Y quién comenzó en la historia esta interpretación distante, digamos, de los textos que acabamos de leer o de recordar? Fue un teólogo alejandrino del siglo IV. Los alejandrinos en el siglo IV, uno de ellos intentó interpretar el texto donde se refería a los ricos, ¿no? Y cómo ellos no podían ser aceptados en el reino. Cuando dice no serán aceptados en el reino, no es que después de la muerte, sino en el reino de Dios que se está practicando en ese momento, en la vida de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? O sea, no es para cuando uno muera y si vivió y si era rico, entonces pues ahí le viene el castigo. No, no es para el futuro, es para el presente ese texto, ¿no? Entonces, pero un texto famoso titulado en el siglo IV era si los ricos pueden ser cristianos, ¿no? Y la respuesta de algunos padres de la iglesia era que, muy escasos ciertamente, era que sí es posible, ¿no? Y desde ahí, desde ese siglo IV, pues para adelante ya se ha hecho como una doctrina, ¿no? Y digamos que los ricos pueden dormir tranquilamente, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que más o menos nosotros conocemos como es algunas iglesias, pero digamos que, que esto empieza desde esa fecha, ¿no? Eh, Ese es un grave problema, no solamente eclesial, sino un grave problema social. Porque ustedes saben que de esa manera los que dominan un país, ¿no? Los que tienen poder sobre la gente, casi todos son ricos, ¿no? Y ellos gobiernan para sus intereses y proponen políticas, ¿no? También de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, voy a tomar un pequeño ejemplo, ¿no? Esto del salario básico, remuneración mínima vital, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué un hombre se tiene que contentar con 600, 700 o quizás 1000 soles, no sé, por ahí? Y otros tienen que ganar pues 15,000, 20,000, 30,000, ¿no? Y eso se vive de una manera tan natural, digamos, que se acepta en la sociedad. ¿De dónde salió que unos hombres pueden vivir con una cantidad mínima de dinero? ¿Del cristianismo? Pues precisamente el cristianismo salió, pero no de la tradición de Jesús de Nazaret el Mesías, sino del cristianismo posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que esta expresión del cristianismo pues cuestiona, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo algunos elementos más que propone Juan Luis II. Recuerden que este texto está dentro de lo que Juan Luis II propone, 4 criterios básicos para entender la práctica de los cristianos, ¿no? Y lo que estaba dentro de este texto estaba en el capítulo o en el elemento que es quiénes son llamados a proseguir la misión de Jesús. ¿Toda la gente o solo un grupo, digamos, ¿no? Es decir, el mensaje de Jesús puede ser interpretado con la misma exigencia a toda la gente. Esa es la pregunta, ¿no? Y Juan Luis II responde que no,
si el mensaje de Jesús, de bienaventurados, ¿no? Los pobres porque dejarán de serlo, ese es cuando uno dice bienaventurados los pobres, porque ellos van a dejar de serlo, ¿no? No porque, bienaventurados porque son pobres, ¿no? Sino porque van a dejar de serlo. Ese es el sentido del texto bíblico. Imagínense si el sentido del texto bíblico dijera, bienaventurados tú que eres pobre, felicítate por tener esa condición, sería pues ya, digamos, el final del cristianismo. Porque Jesús de Nazaret, el Mesías, no quiere ese sentido, ¿no? Sino el sentido del bienaventurado de los pobres es porque dejarás de serlo, por eso eres bienaventurado, ¿no? Y por eso es buena noticia el reino de Dios. Un profesor mío ponía esta comparación hace ya unos años atrás, ¿no? Y decía, en una zona de la selva del Perú, hay un pueblito allí, ¿no? Donde vive un rico y lo demás, lógicamente, los pobladores, ¿no? Bueno, el rico se enferma de apendicitis, viene una avioneta y lo lleva pues a la ciudad de Iquitos, ¿no? Y puede ser salvado. Pero él decía, ¿y si le da una apendicitis a uno del pueblo? Pues seguro que se va a morir, ¿no? Porque él sí no tiene una avioneta para que lo lleve, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por eso es buena noticia, decía él. Y si le ponen una avioneta a ese pueblo, pues todo el pueblo se va a alegrar, dice, ¿no? Porque para ellos es una buena noticia. Ese es el sentido del texto bíblico, cuando dice bienaventurados los pobres, porque ellos van a dejar de serlo. Esa es una buena noticia. Por eso es buena noticia el Evangelio, no es porque, digamos, sea algo para el conocimiento, ¿no? Sino es para la práctica, ¿no? Bien, el segundo elemento que Juan Luis II propone es ¿los cristianos somos masas o somos minoría? ¿No? O sea, ¿para quién habló Jesús? ¿Para las masas o para una minoría? Entonces él hace una distinción aquí, ¿no? Entre masas y minoría. El mensaje del reino de Dios es para todos. Particularmente para los pobres e indigentes. Porque para ellos es una buena noticia, ¿no? Pero el mensaje de exigencia para anunciar el reino de Dios, ese sí es para unos cuantos. Por eso él llama, él convoca, ¿no? No es que venga la gente y ya de por sí sea parte de su grupo, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es que para él, para Juan Luis II, el cristianismo tiene dos dimensiones, ¿no? Uno de masas. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica, casi todos pues son bautizados, ¿no? Además, en la Edad Media no había cristiano, no había personas, ciudadanos que no sean, no sea también cristiano, ¿no? En ese sentido, pues la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica, el compromiso cristiano clave el reino de Dios, no es para las masas, publicitarios, políticamente directos. Esto quisiera remarcarlo, aclararlo un poco más,
porque aquí está encerrado un poco el corazón, la relación entre fe y política, ¿no? Eh, eh, para las masas, las personas, la mayoría de las personas, ¿no? Y también tener que reflexionar, ¿no es cierto? Les queda muy poco tiempo para eso. En cambio, los que asumen el compromiso, según el estilo, ¿no? El estilo de vida y también el mensaje que quieren hacer el Mesías, para ellos Una canción viene a ser como un acto heroico, porque tienen que asumir eso en su vida, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el sentido de la política entonces de ellos? El sentido de la política es que el reino de Dios es políticamente, en forma directa, a los pobres e indigentes, digamos, de la sociedad, ¿no? O sea que si alguien quiere hacer política y al mismo tiempo ser cristiano, tendría que poner ese énfasis y ese principio básico que nos propone el Evangelio. El otro elemento que Juan Luis II propone es que la iglesia, la comunidad cristiana, la denominación, para él es básicamente la comunidad, dice él, de los que saben. ¿Y qué saben ellos? Lo que saben es que el reino de Dios es para los pobres indigentes. Uno. Dos. Y eso es lo que tienen que realizar. El otro elemento que propone Juan Luis II es, ante esa exigencia, dice él, en realidad el cristianismo para estas personas es un acto heroico, ¿no? Es decir, el que se propone seguir estas huellas, esta propuesta, pues necesariamente va a tener que, bajo estos principios, es lógicamente un acto heroico, ¿eh? Lo que algunos llaman vocación, ¿no? En el discipulado se debería enseñar, digamos, esta propuesta de Jesús de Nazaret. Vaya viendo si eso es para él, si él puede asumir, él o ella, esa exigencia, ¿no? Y cómo lo va a ir asumiendo en su vida, ¿no? Muy particular, sin tener que quebrantar el proyecto de su propia vida, digamos, cómo está pensando, si casarse, no, tener profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, para Juan Luis II dice, el cristiano que asume, uno, la idea del reino de Dios que es para los pobres indigentes. Dos, que la tarea es realizar una política de acuerdo a sus principios. El cristiano viene a ser, eso viene a ser un acto heroico para él. Porque programar la vida de una persona, de uno, bajo esos principios, para Pablo, ese es ser santo, ¿no? Entonces, digamos que no hay más salida para el que se siente llamado, ¿no? Por eso no todos se sienten llamados, ¿no? Como discípulos, ¿no? Pero dice, él tiene que llamarlos, ¿no? Es que nadie viene, dice, ¿no? Si es que el Padre no le envía, ¿sí? Si no hay una vocación, ¿no? Si no hay un llamado de parte de él, ¿no? Entonces, ese llamado lo va a tener que experimentar en su vida, ¿no? Entonces, esos son los elementos que propone Juan Luis II en esta práctica del cristianismo y cómo no el peregrino,
al mundo, dicen los Pauper Christi, ¿no? Ellos se han acomodado al mundo, ¿sí? Viven de acuerdo a los cánones y reglas y normas con que el mundo es vivido o es, digamos, aprovechado por los poderosos, ¿no? Por los ricos y poderosos. Los ricos y poderosos son los que imponen una política. Por ejemplo, en el país, aterrizos indirectos. Es decir, todos. El impuesto a la riqueza acá en el país es casi inexistente. Municipalidades se rigen por el primer principio de, ¿no? ¿De dónde sacan plata las municipalidades? ¿De dónde les viene la plata? De los impuestos indirectos. La sociedad es regida de esa manera, ¿no? Y ya saben que por el texto que hemos leído de Lucas 22, ¿no? Es que Jesús también analiza esa forma de vivir, ¿no? Recuerden ustedes que Jesús propuso un análisis muy radical de la sociedad de su tiempo, ¿no? Él decía que los ricos y poderosos se adueñan del país. ¿Qué quiere decir que se adueñan del país? Se adueñan de la riqueza, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? Pero para que la gente no reclame o no diga nada, etcétera, les hacen donaciones, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido varias veces ya, me imagino que la más joven aquí de repente es Kimberly, pero los demás ya tenemos algunos añitos, ¿no? Y sabemos de algunas políticas económicas que empobrecieron a mucha gente, pero al mismo tiempo que nos empobrecieron, nos regalaban alimentos, ¿no? Es decir, y había gente que se preocupaba o, bueno, tenía por misión justificar, por un lado, justificar la política económica y por otro lado, decir que eran bondadosos porque repartían alimentos gratuitamente, ¿no? En el Perú lo hemos vivido desde la época de Odría, ¿no? Ustedes saben que, bueno, los más viejos, ¿no? Entre nosotros saben que Odría, ante, ante el mensaje social de apristas y comunistas, Odría propuso la siguiente política: hechos y no palabras, decía él, ¿no? ¿Y qué entendía por hechos? Repartir bizcochos en ese tiempo, creo yo que ese era el cono norte, el Comas, el que estaban haciendo, y iba y repartía bizcochos. Y la gente, claro, ¿no? Decía gracias, ¿no? Y él decía, esos son hechos. Lo que dicen los mensajeros de la reforma social, esos son palabreros, ¿no? Porque exigen sacrificios a la gente, dicen, ¿no? Y yo, mira, en este momento estoy dando, ¿no?, algo, eso es lo que vale. Y parece que ese, ese prisma de entendimiento ha proseguido en la historia del Perú, ¿no? Forma de hacer política y que justamente es la que Jesús de Nazaret, el Mesías, está denunciando. El principio ético, político, fundamental, dice, ¿no? Puede hacer esta descripción, dice, entre ustedes no debe ser así. Pero ese entre ustedes es la exigencia para los que quieren proclamar y practicar el reino de Dios. Es decir, para los que intentan hacer política bajo principios, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer política en nuestra sociedad, tiene que guiar, y es cristiano, tiene que guiarse bajo estos principios.
Es cierto que hay muchos cristianos metidos en política que más bien siguen otros parámetros, ¿no? Eh, pero esos no los podemos relacionar al mensaje bíblico de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Bien, voy a leer un texto que ya lo he recordado desde, creo, de la primera sesión, ¿no? El famoso cántico de María, o el Magnificat en latín, ¿no? Que está en el Evangelio de Lucas. Eh, Allí hay un cántico, le llaman cántico de María porque el Evangelio de Lucas lo pone en sus labios, ¿no? Y yo les voy a leer todo el cántico porque es un hermoso cántico, ¿eh? Dice así ese cántico: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí y su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes orgullosos, derribó a los reyes sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Es un hermoso cántico que dice, así lo había. Quiere decir que ese programa que ella está en ese momento cantando es el programa que viene desde antiguo. O sea, ¿y cuál es ese programa? Actuó con todo su poder, deshizo los planes orgullosos, derribó a los reyes, a los hambrientos, y está acá. Son expresiones bíblicas. Entonces la pregunta que hago es la siguiente, ¿no? Si Pablo se basó en un solo versículo, ¿no?, de la carta a los romanos, podemos basarnos también en los escritos bíblicos bajo estos dos versículos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si se inicia una reforma bajo estos dos versículos, ¿no? Llenó de bienes a los reyes, sus tronos, y puso alto a los humildes. ¿Por qué no podemos basarnos en estos versículos? Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Les diré para empezar que casi todas las versiones bíblicas coinciden en esta presentación. Esta presentación es de la Biblia Dios habla hoy, ¿no? Corresponde a esa versión. Derribó a los reyes de sus tronos, quiere decir que les quitó el poder, ¿no? ¿Y quién les quita el poder? Ahí viene la pregunta, ¿no? Bajo la luz de estos dos versículos, va a encontrarle sentido a muchas palabras de Jesús de Nazaret, del Mesías. En todo el Evangelio de Lucas bajo la luz de esos dos versículos. Derribó a los reyes, sus tronos, y puso en alto a los humildes,
quiere decir que en la historia hay una inversión. Vamos poniéndolo gráficamente. Un gobierno dominado por poderosos es derribado y en su lugar sube el pueblo, digamos, bajo... Supongamos así, una medida, por ejemplo, ¿no? Política económica. Desde ahora, ya que los poderosos tanto cantidad de dinero va a pagar impuestos el doble que el que no tiene esa cantidad. Por ejemplo, ¿no? Hasta ahora en la historia del país, los ricos de nuestro país en realidad casi pagan muy poco o casi nada. ¿No? Es decir, que los ricos han sido expropiados, porque ¿cómo se va a dar de comer si ellos lo tienen todo? ¿No? En realidad, estos dos textos, estos dos versículos, son el resumen de la propuesta del reino de Dios por Jesús de Nazaret, el Mesías. Y eso es lo que yo propongo, vengo proponiendo, ¿no? Esta interpretación. Y no tengo que interpretar, porque recuerden ustedes que cuando Pedro Baldo escuchó, ¿no? La narración del joven rico o del rico, que ante el llamado de Jesús, pues Jesús le dijo, le propuso, ve, vende todo lo que tienes, ¿no? Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿no? Pedro Aldo lo tomó literalmente. Nosotros, en realidad, cuando analizamos estos textos, no tenemos más remedio que aceptarlos tal y como aquí se plantea. Ahora, ¿cómo vamos a realizar eso? ¿No? Lo que pasa es que, como decía, creo yo, Giuseppe, no me acuerdo bien, en realidad, Helio, eh, separados de la reflexión política también, ¿no? Y de esa manera hemos configurado un mensaje que nosotros pretendemos que sea solamente religioso, cuando en realidad es religioso y político, ¿no? Fíjense ustedes, los actores, lo dije también en la sesión pasada, todos los actores que están presentes en la Biblia, excepto, claro, cantar hombres y mujeres políticos. Yo quisiera hacer un corte aquí porque voy a entrar ya más pormenorizadamente a los elementos del curso La ternura política de Dios, ¿no? Pero es imposible, digamos, entrar de frente porque había que entender elementos políticos. Y lo primero que plantea parecen Anías, ¿no? De humildes. Fíjense allí en el cántico, debe hacerse lo que, digamos, exégesis, se llama exégesis semiótica, ¿no? Ahí relaciona humildes con hambrientos y sin poder, ¿no? Y por el otro lado están pues los poderosos y los ricos, ¿no? Entonces, esas son dos oposiciones en el cántico. Sí, pero si uno quiere solo entender humildes y digamos olvida lo demás, entonces lógicamente que va a entender lo que quizás tenga por idea por qué es humilde, ¿no? Y se enfrasca en ese tipo de reflexión, pero en realidad lo que el autor o el cántico quiere reflejar es la oposición entre humildes, ¿no? Sin poder y hambrientos, por un lado, y por otro lado, poderosos y ricos, ¿no?
Esa es entonces la respuesta a la pregunta de por qué está allí la palabra humilde o qué quiere decir que esté allí esa palabra, ¿no? Y qué significa en la relación del cántico, ¿no? Entonces no podemos confundirnos solo con una palabra, ¿no? A veces pasa eso en las predicaciones, ¿no? Se destaca una palabra y se deja todo lo demás, entonces claro, con una palabra uno puede predicar lo que su imaginación quiera, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, es cierto que Mateo habla de pobres en espíritu, pero Mateo, según la exégesis bíblica, está dirigiéndose a los discípulos. Y un discípulo tiene que tener una disposición, ¿no? Digamos, de escucha ante el Señor. Y esa es una disposición humilde, ¿no? Entonces, no es que Mateo contradiga a Lucas, ¿no? Porque Lucas sí directamente dice bienaventurados pobres, ¿no? Pero Lucas está dirigiendo a a los cuales se dirige el mensaje del reino de Dios, ¿no? En cambio, Mateo está dirigiéndose a los discípulos. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que suena como que están en contradicción y la verdad que no lo están, ¿no? Lo que pasa es que están dirigiéndose a públicos distintos, ¿no? Eh, voy a citar, él ha hecho una relación, ¿no?, entre el trato que se le da a los que venían de fuera, por lo general de clase media, ¿no es cierto? Y se les alojaba en un hotel de lujo, digamos, ¿no? En cambio, cuando ocurrió la masiva peregrinación de mucha gente provinciana que vive aquí en Lima y que no tienen, pues, lógicamente, muchos recursos, eh, ¿por qué esa diferencia? Yo le puedo contestar, incluso en este punto, con el versículo de Lucas, ¿no? En el cual Jesús dice, los ricos se apropian de las naciones, ¿no? ¿Y cómo se apropian de las naciones? Ellos, de su riqueza. Y cuando eso pasa, crea desigualdad, ¿no? Desigualdad de trato, desigualdad económica, etcétera, etcétera. Y crea también una mentalidad dispuesta a eso. Cuando uno va vestido humildemente, y ahí destaco otra vez la palabra humilde, quiere decir muy sencilla, muy barata, ¿no? Digamos que recibe a veces desprecio si uno va a un lugar muy lujoso, ¿no? Es más, ni siquiera lo dejarían entrar, ¿no? Entonces, a esa humildad que es despreciada por el aspecto de pobreza, a esa humildad se refiere el texto, ¿no?, de Lucas, de humildes. Esa es una forma gráfica, ¿no?, de presentarlo. Pero es claro que nosotros ahora nos cuesta entender ese concepto, esa idea bíblica, porque, digamos, han pasado 20 siglos, ¿no? Y tenemos otras ideas de lo que es humilde. Y en realidad, en el siglo primero, no entendían perfectamente, es que acabaron, digamos, asesinando a Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Porque lo entendían perfectamente. No he escuchado toda la exposición de Ananías, por ejemplo, y me ha costado un poco armar mi respuesta, pero he tratado con lo poco que he escuchado, he tratado de darle, digamos, responderle de una forma adecuada, ¿no? Estamos planteándole que nos hemos acostumbrado a leer a veces solo palabras de un texto bíblico, destacar una palabra o una frase, ¿no? Y luego predicar sobre
eso. En realidad no predicaban así en el comienzo del protestantismo, ¿no? Leamos un poco las... Pero así, digamos, se ha planteado y hemos vivido en nuestra costumbre, ¿no? Y muchos también dictan sus clases, ¿no? Entiendo el problema, entiendo esta problemática. Por eso es que yo he entrado de una manera, digamos, a través de este curso, tratando de hilvanar en ideas de política y también de fe cristiana, ¿no? Y claro, no es tan sencillo, sinceramente, ¿no? Pero eso no es para no hacerlo, ¿no? Lo repito y lo digo por enésima vez en esta sesión, en estas sesiones, la Biblia está lleno de actores que son profundamente religiosos, pero también profundamente políticos, ¿no? Leer estos textos bíblicos como lo que estoy proponiendo es leerlos de una manera nueva, porque ¿quién podía pensar que estos dos textos bíblicos que acabo de leer, el famoso Cántico de María está en el Evangelio de Lucas, sean políticos, ¿no? Es decir, casi todos los escritos bíblicos, menos Cantar de los Cantares, el resto, la totalidad de los escritos bíblicos nos llevan al campo de la política. Y me atrevo a decir algo más, ¿no? Basado en los estudios exegéticos, los últimos, ¿no? Que se han realizado sobre la predicación sobre la muerte, ¿no? El más allá, etcétera, etcétera. El reino de Dios como algo que todavía se espera escatológicamente, ¿no? En realidad, todas las parábolas de Jesús de Nazaret, del Mesías, nos invitan a vivir el presente más que el futuro. Y la palabra del pobre Lázaro y el rico, expresamente en esta parábola, parece que el sentido fuera, bueno, después de la muerte ya se verá, ¿no? Si me voy al cielo o al infierno. No es así. Lo que está planteando esa parábola es que eso se tiene que realizar en el presente. Ustedes saben que en esa parábola se invierte, ¿no? El rico vivía, digamos, muy pomposamente, el pobre, pues, es Lázaro, indigente en realidad, pues vivía demasiado, digamos, pobremente, ¿no? Y que cuando mueren, el rico se va a las llamas del infierno y el pobre se va al lado, al seno de Abraham, ¿no? O sea, digamos, al cielo. Y el rico pide que le den un poco de agua y Abraham le responde de una manera, no, dice, no, es imposible, ¿no? Ni tú puedes pasar de acá hasta acá, ni nosotros para allá. O sea, es abismal, ¿no? Y recuerden ustedes el Cántico de María, ¿no? Estos dos versículos que he recordado, ¿no? El cambio que están proponiendo en estos dos versículos es un cambio, es una inversión total también. O sea, todos los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, en los en los 3 evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan, nos orientan al presente, nos invitan al presente. No nos invitan a un futuro después de la muerte, ¿no? En ese sentido, pues, esta idea quisiera que la recuerden y para poder pasar a la segunda parte, ¿no? de esta unidad. No sé si el hermano Ernesto está ya presente o si se me está escuchando, la verdad no lo sé. Sí, lo estoy Estoy escuchando, profesor. prácticamente... Ah, ya. Que Ya. cerré la cámara para tratar de que no haya muchos cortes, ¿no? Parece que la señal de internet está un poco baja. Sí, pero aquí estamos conectados. Ah, ya. Ya, gracias, muchas gracias, porque yo la verdad pierdo la conexión y otra vez la retomo y, perdón, y mientras eso ya me perdí la intervención un poco, ¿no? De los hermanos y a veces... ¿Puede empezar ya con la segunda parte o todavía hay alguna pregunta?
A ver si algún hermano o hermana quiere compartir alguna inquietud para seguir con la segunda parte de la exposición del profesor. Puede abrir su micrófono, esperamos un minutito. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la exposición del profesor Víctor Manuel. Bien, Profesor Víctor Manuel, entonces, adelante. voy a empezar esta entonces última parte ya de lo que significa el Evangelio de la ternura política de Dios, ¿no? Hay varios conceptos, ¿no? Que aquí voy a manejar y me voy a remitir a un artículo que escribí en la revista de Ciencias Religiosas y Pastorales Centroamérica. Allí planteo 3 elementos para entender esto de la ternura política de Dios, ¿no? El primer elemento es que no se puede entender la ternura política de Dios sin pensar en un acto total de sanación. Es decir, ¿Dios nos sana completamente o no? O sea, es una pregunta, ¿no? Un poco retórica, pero que va al corazón de lo que quiero plantear, ¿no? Voy a ir leyendo y voy a ir explicando, ¿no? Jesús y sus compañeros, compañeras, tenemos que decir ahora, fueron personas que sanaban, o sea que primero hay la experiencia de fraternidad y luego se da la experiencia de la práctica de la sanación, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a un Jesús solitario, en realidad él nunca fue un Jesús, un solitario, ¿no? Él estuvo acompañado de personas siempre y fue parte de un movimiento que lo inició él precisamente, ¿no? En el caso de los segundos, o sea, de los que siguieron a Jesús, fueron en realidad personas sanadas, que pasaron a ser a su vez sanadores también. Y hay una pregunta, ¿no?, que se tiene que realizar. ¿Estaríamos correctos si entendemos que ellos, o sea, los discípulos, ¿no?, del tiempo de Jesús, hablaban de espíritus malignos y fuerzas demoníacas responsables de la enfermedad y la muerte, mientras que nosotros hablamos de higiene y nutrición, bacterias, gérmenes, y microbios y virus, ¿no? Otra pregunta, ¿no? ¿Existe una dicotomía, una separación, ¿no?, entre curar la afección y sanar el mal? Es decir, curar significa, pues, ¿no?, que uno atiende a una persona de una afección de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y sanar implica algo mucho más profundo y más amplio. En realidad Jesús y sus compañeros de camino, compañeras, nunca entendieron, digamos, la curación y la sanación separadas, ¿no? Lo entendieron juntas. En realidad, si definimos que el mal, ¿no?, es la experiencia de todo cambio en sentido negativo que se produce en el estado general de la persona y en sus funciones sociales, debemos entender entonces que la afección, anormalidad en la estructura y la función de los órganos y sistemas fisiológicos, viene a ser un elemento inherente al imaginario social del mal. ¿Por qué? Puesto que la sociedad hace más probable que la enfermedad ataque a este y no a aquel individuo clase. Aquí quiero basarme en lo que Ernesto planteaba, ¿no? Él decía, ya lo recuerdo brevemente, ¿no?, que algunos que venían del extranjero, pues los alojaban en buenos hoteles,
y a la masa de personas provincianas, ¿no? Que iban a pie, pues los agrupaban en galpones, ¿no? Ese es precisamente lo que está diciendo esto, ¿no? Lo que acabo de leer, ¿no? Porque la sociedad hace más probable que se le trate mal a esta persona que a esta otra, ¿no? ¿Y cuál es ese elemento condicionante para tratarlo mal? Su condición de pobreza, ¿no? Como es pobre, se le puede maltratar, ¿no? Entonces, se le puede marginar, se le puede dejar de atender, ¿no? Aún más, entendemos que la sociedad y su estructura, digamos, económica, social, ¿no? Puede no solo exacerbar el mal que sigue a una afección, sino también crear la enfermedad que lleva a una afección. Esto parece un trabalenguas, pero lo voy a explicar así. Si uno se enferma de tuberculosis, por ejemplo, pues entonces comienza a ser, digamos, mirado, ¿no? Con sospecha por el resto de la sociedad, incluido su propia familia, ¿no? Pero el enfermo de tuberculosis no solo, digamos, se le mira mal por estar enfermo, sino porque es una persona generalmente pobre y se le trata de marginar, aislar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, a su afección le sigue un mal, la marginación, ¿no? El aislamiento, el rechazo, ¿no? Entonces, contrajo la enfermedad, pero tiene que sufrir el mal de la sociedad, que lo rechaza, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pero hay algunos que ya son rechazados por la sociedad, ¿no? Ya están estereotipados, ¿no? Por su forma de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos tienen que sufrir entonces esa marginación, ese mal social, y se agrava si es que enferman de alguna dolencia, digamos, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Por decir así. Se agrava porque ya venían sufriendo la discriminación. Se enferma, él lógicamente va a ser doblemente discriminado, ¿no? Les pongo un ejemplo también que va por digamos, el camino que ha abierto Ernesto, ¿no? Un día acompañé a dos personas a hacer una gestión en el arzobispado de Lima. Ellos, no sé, se habían casado, no sé, por católicos, entonces, como no conocían Lima, pues yo me ofrecí a acompañarlos, ¿no? En la puerta estaba digamos, un guardián ahí de la puerta, ¿no? Que yo, la verdad, al mirarlo no dudé nunca, en ningún momento, de que era también parte de mi clase social, digamos, no era una persona rica la que estaba ahí parada en la puerta, ¿no? Bueno, no nos dejó entrar porque las personas que estaban conmigo estaban muy pobremente vestidas. Y nos dijo, un momento, ¿a dónde van ustedes? ¿No? Bueno, le dije yo, vamos a ver a un obispo, ¿no? Una oficina para que lo atiendan, porque estas personas quieren un documento, ¿no? Si usted, por favor, puede ayudarnos. No, 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 acá no, pues, acá no se puede entrar así, nos dijo, ¿no? En ese momento llegaron dos turistas extranjeros, ¿no? Digamos que gringos. Y le hablaron, le enseñaron no sé qué, un carné o algo así, y le dijo que pasen, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué tienes ese criterio, ¿no? De que dejas pasar a unos y a otros no. Eso me refiero con el mal social, ¿no? El mal social no es algo invisible. El mal social incluso se vive todos los días a veces, ¿no? Ese es el mal social al que se refiere lo que he leído, ¿no? El mal social es aquello que también señala Ernesto, ¿no? Que estas personas no son maltratadas, ¿no es cierto? Ese es el mal social. Ese es el mal, ¿no? Social. Y Jesús también se refiere a esas personas con esa designación, ¿no? Los discípulos dicen, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres, no?
¿por qué ha nacido ciego? Dice, no, no es eso, dice él, ¿no? Porque los discípulos estaban asumiendo el mal social no solo digamos, al verlo, sino estaban asumiéndolo en el pensamiento. O sea, ellos hacían suyo lo que el mal social planteaba. Estas personas pues, son así porque son culpables, ¿no? Ese es el mal social, ¿no? Pero Jesús se encarga de desmentir, ¿no? No es así, dijo. Ni él ni sus padres, ¿no? Entonces, voy a seguir, ¿no? Con la lectura. La nueva familia de la comunidad de Jesús, es decir, sus seguidores, discípulos, creían en él, ¿no? Entendía que la afección y el mal eran elementos interrelacionados de un mismo proceso de enfermedad social. Por esto, la sanación en ella, en esta comunidad, resultaba ser por contraste un acto de resistencia y de oposición abiertamente política respecto al sistema que imperaba en su tiempo. Les voy a leer una cita de una asistenta médica en Estados Unidos, ¿no? Dice así: los afroamericanos que tienen que sufrir la discriminación en silencio tienen una presión sanguínea más alta que los que logran desafiar el tratamiento racista. Este descubrimiento puede explicar por qué los negros como grupo tienen porcentajes tan altos de infarto, cardiopatías e insuficiencia renal. Fíjese, hay una relación, en este análisis hay una relación, ¿no? Entre afección, insuficiencia renal, cardiopatía y la marginación social que vive este grupo, ¿no? Por supuesto, no todos los negros, hay negros ricos, ¿no? O sea, el punto es si tienes dinero o no, ¿no? Si tienes poder o no. Y tanto poder tienes, tanto serás tratado mejor, ¿no? Ese es el mal social. Entonces, dice, ¿no? Podemos decir, ¿no viene a ser entonces la resistencia política ejercida por las personas afectadas una forma de sanación? Es decir, salir a reclamar, ¿no?, el derecho, ¿no es cierto?, a ser atendidos en este tiempo que estamos viviendo todavía, ¿no? ¿Cuánta gente no es atendida y cuánto en realidad han muerto por no ser atendidos? ¿A quién se lo debemos atribuir? ¿A qué es culpa de ellos? ¿O que el Estado y los gobiernos que han pasado por el Estado peruano en realidad poco, casi nada han hecho por la salud del país? Estoy seguro que cuando hagan un recuento, tiempo más adelante, ¿no?, van a ver que muchos de los que han fallecido ha sido por falta de atención. Esa falta de atención es el mal social. Así está estructurada la sociedad, ¿no? La propuesta de Jesús y sus compañeros y compañeras sanadores hacían hincapié en tres factores concomitantes como acto total de sanación, ¿no? Capacidad de ternura, volver a Galilea y reino de Dios. Yo quisiera remarcar esto, ¿no? Porque aparentemente nosotros cuando leemos evangelios, pues no tenemos ni idea de la relación que tienen a veces estos tres elementos, ¿no? La capacidad de ternura, por un lado, volver a Galilea y reino de Dios. La capacidad de ternura es el marco en el cual Jesús sanaba, curaba, ¿no? Porque realmente hay que tener capacidad de ternura, como lo plantea el buen samaritano, se plantea en la parábola del buen samaritano, ¿no? Ese buen samaritano es Jesús de Nazaret, el Mesías. Y digamos, ¿a quién se lo hace? A una persona, ¿no?, caída en el camino. No importa quién es, ¿no?, ni por qué lo han asaltado, ni por qué estuvo allí,
ni su vida moral, etcétera, etcétera, ¿no? Solo importa que está caído en el camino, ¿no? Esa es la ética de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Pero ¿cuál es el razonamiento de muchas personas a veces en estos días, ¿no? Ah, es que, ¿por qué se contagió? Pues él tiene la culpa, ¿no? Y después ha ido a que se va a quejar de que no lo atienden en el hospital. Y quisiera remarcar acá algo, ¿no? También en relación al tiempo que estamos viviendo. Ustedes saben que en China, donde se originó, en Wuhan, la ciudad donde se originó esta pandemia, los chinos pues intentaron, ¿no? Detener esta epidemia allí en ese pueblo, en esa ciudad, y lo que hicieron fue aislar esa ciudad, ¿no? Y ese aislamiento eh, facilitó el manejo de otras personas fuera de ese círculo, ¿no? Se le podía seguir individualmente. Ese fue el accionar de ellos. Por eso no sé si algunos están al tanto. En Wuhan, hace poco, ha habido una fiesta donde nadie tiene mascarilla, ¿no? Donde nadie usaba mascarilla. Pero ¿qué ha pasado en el Perú? En el Perú realmente es una locura, un contrasentido lo que ha pasado acá, ¿no? En todo el proceso de la llegada de la infección al país. Primero, eh, ninguna previsión a una epidemia que ya está avanzando por varios países, ¿no? ¿Cómo se va a pensar que no venga al país si la clase media de este país, particularmente costeña, ¿no? Viaja constantemente a Europa? Y muchas vienen de regreso de Europa. ¿Cómo va a pensar que esa epidemia no va a llegar al país? Simplemente se lo esperó. El gobierno simplemente lo esperó. No hizo nada. Esa es una gran paradoja, ¿no es cierto? Segundo, cuando llegó y hubo un anuncio, hemos tenido el primer caso, ¿no?, de coronavirus, y dijo una medida que resultó ser una mentira, creo yo, porque él dijo, se cerrará el aeropuerto, no, va a haber un núcleo de atención de salud en los aeropuertos, ¿no? Y dijo algo más, pero quiero centrarme en este punto. Bueno, varios conocidos míos en esos días llegaron de Europa y por ningún lado vieron ese núcleo de asistencia sanitaria, ¿no? Y es más, ciudadanos chinos que llegaban digamos, del extranjero y pasaban por el aeropuerto, pues a ninguno de ellos se le pedía pasar por un examen sanitario. Es decir, era pura, digamos, palabrería realmente, ¿no? Si no le queremos llamar mentira a esto. Era una tomadura de pelo. Entonces, ese es lo segundo. Y ahí mismo no se supo que varios venezolanos habían entrado por la frontera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el país era una coladera del coronavirus. Y vamos a la parte más grave, que por eso yo he empezado diciendo esto de China, ¿no? Las acciones la decisión de los chinos es cerrar la ciudad de Wuhan, ¿no? Cerrarla, rodearla, que no salga nadie ni entre nadie, ¿no? El primer caso, o uno de los primeros casos, la verdad, de repente puedo estar desinformado, ¿no? El primer caso que se dio no fue en Comas, no fue en Villa El Salvador, no fue en Ate, fue en Miraflores. No sé si ustedes estuvieron al tanto de las noticias, pero recuerdan aquel ciudadano miraflorino que se murió en su departamento, ¿no? ¿No es cierto? El gobierno o los que detentaban el poder en ese momento cerraron Miraflores, por ejemplo. No, nada, simplemente dejaron que se extienda el coronavirus, ¿no?
Lo dejaron extender. Y así llegó, lógicamente, a las zonas populares donde la mayoría, yo vivo en una de esas zonas, ¿no? La mayoría, por lo menos de mis conocidos, viven allí. Y Miraflores dejó de ser el centro de esa pandemia y pasó a otros lugares, ¿no? Y ahí estamos en todo el problema, ¿no? Y comenzaron a morir miles, ¿no? En ningún momento se cuidó de la salud, no, no solo del país, sino preferentemente de la salud de los que no tienen muchas posibilidades en ese momento, por ejemplo, para acceder a un tanque de oxígeno, ¿no? Y las medicinas saltaron por los aires en el precio, ¿no? ¿Todo eso qué es? ¿No es lo que precisamente analizaba Jesús de Nazaret, el Mesías? Que los poderosos adueñan de las naciones, ¿no? Y se hacen llamar bienhechores. ¿Qué encontró los que tienen el poder en este país? ¿Qué encontraron? ¿Qué forma encontraron para detener, contener a la gente? Lógicamente lo que todos sabemos, ¿no? De los bonos, ¿no es cierto? O sea, ahí se cumple exactamente las palabras del Señor en Lucas. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros dejar de relacionar sanación, ¿no? Parte de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Y resistencia o contestación o actitud contestataria, política contestataria, ¿no? El marco en el cual Jesús curaba, sanaba, se inscribe en lo que él proclamaba desde Galilea, el acontecimiento del reino de Dios para los indigentes. Si no relacionamos reino de Dios indigentes, entonces nos perdemos en la abstracción del reino de Dios. Y muchos libros, miles, no sé si millones, se han escrito para entender qué significa reinado de Dios o reino de Dios. Se han llenado bibliotecas, pero ninguno ha acertado en la relación entre el reino de Dios y personas indigentes. Pero en las palabras de Jesús de Nazaret, el Mesías, y en el cántico de María, ambos están relacionados. No existe lo uno sin lo otro. Yo les pregunto, ¿qué buena noticia puede significar reino de Dios, por ejemplo, para una familia rica, digamos así, entrando a la lógica del Evangelio, ¿no? De ricos, ¿no? Indigentes, etcétera, etcétera. Para Jesús no era posible entender los actos de curación y sanar el mal fuera de su propuesta política del reino de Dios. No había dicotomía posible entre curar la afección y sanar el mal, ¿no? Así, la oposición a toda política que tienda a ignorar esa relación es lógicamente profética, ¿no? O sea, que denuncie esta situación, esa es profecía, es una actitud profética. Y por eso mismo es política. Todos los profetas fueron políticos. Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿podía dejar de serlo? Por esto, en el contexto de Jesús de Nazaret, el Mesías, resultó ser una intensa lucha ideológica que Jesús y sus compañeras de la primera hora se vieron precisados en enfrentar. ¿Por qué ideológica? Porque la mayoría no entendía la relación entre el reino de Dios y personas indigentes. No lo entendían.
pero él propuso esa relación. Y esa relación, les diré, es su propuesta de él, ¿no? Porque en el tiempo en que él vivió, ya todos habían dejado de pensar en esa relación. Eso lo pensaban, dice, ese fue en el tiempo de los profetas, ahora ya no. Es lo más o menos que decimos a veces mucho de nosotros, ¿no? Eso de relacionar política y fe, eso es para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo ya no lo es. Eso es lo que decimos. Es lo que decían también los jefes de Israel en el tiempo de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Es lo mismo que decían ellos. Entonces, acá en este punto que hemos desarrollado, el acto total de sanación, también se entiende cómo se comprende la sanación en el Nuevo Testamento, ¿no? Santiago, la carta de Santiago, que muchos no leen, ignoran y además, pues a veces parece ser que no existiera, ¿no? Pero existe. Propone, ¿no? O denuncia que los ricos no pagan a los trabajadores, algo así, ¿no? Y cuando él habla de sanar, curar a una persona, él dice, no, más o menos dice lo siguiente, porque en este momento no lo tengo grabado en un texto, ¿no? Que hay que rezar por él, ¿no? La comunidad debe orar por él, ¿no? Pero hay que ayudarlo en todo, ¿no? Porque qué vale que una persona, y eso también lo indican los evangelios sinópticos, qué vale decir que te vaya bien si uno no le da lo que necesita, ¿no? Y uno teniéndolo, digamos, ¿no? Entonces son esos detalles, ¿no? De las exigencias evangélicas, los que han hecho que muchos intérpretes ya desde los primeros siglos intenten otro camino de interpretación, ¿no? Y ese otro camino de interpretación han tergiversado completamente el significado de las palabras bíblicas en el Nuevo Testamento, ¿no? Fíjense, los primeros escritos bíblicos corresponden más o menos a los de Pablo, ¿no? Es decir, son los primeros que se registran, ¿no? En la cronología, ¿no? Más bien son los evangelios sinópticos los que se escriben posteriormente a Pablo, ¿no? ¿Y qué plantea Pablo respecto a Jesús de Nazaret el Mesías? No me interesa conocer a Jesús en la carne, o sea, en la historia, mejor dicho. Ese es el sentido, ¿no? A él le interesaba solo el querigma. Tiene muchas riquezas Pablo, pero yo quiero centrarme en este punto, ¿no? Crítico. Y ustedes verán de qué tratan los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Tratan de lo que él pretendía ignorar, ¿no? Jesús de Nazaret, el Mesías, el histórico, ¿no? Su historia, digamos. Ustedes pónganse a ver entonces que aquí hay un problema, ¿no? De relación entre expresiones cristianas, ¿no es cierto? ¿Por qué a un grupo representado por Pablo no le interesaba saber de la historia de Jesús y por qué al otro grupo sí, ¿no? Y recuerden que los evangelios sinópticos y evangelio de Juan pues se escriben posteriormente. Y algunos intérpretes, exégetas, estudiosos bíblicos dicen que se escribió precisamente para dar respuesta a Pablo, decirle no, ¿no? En realidad sí importa, ¿no? Esa misma discusión ocurrió siglo después, ¿no? Y concretamente en el siglo XX hubo la discusión con Rudolf Bultmann, ¿no? Y Joachim Jeremías, ¿no? Rudolf Bultmann proponía también que, como ya los he recordado, yo ya lo he recordado en la sesión pasada,
proponía que la historia de Jesús, la predicación de Jesús, o el reino y todo eso es, dice, un presupuesto, pero no forma parte de la teología del Nuevo Testamento. O sea que no se puede predicar, ¿no? O no se debe predicar. ¿Y qué le responde Joachim Jeremías? Y otros biblistas también como él, protestantes, con historia de Jesús, ¿no? Es imposible. No puede ser posible que seamos cristianos, es lo que están diciendo los evangelios sinópticos y todos, ¿no? Los que han seguido esta línea hasta hoy. Es imposible ser cristiano y no basar ese cristianismo en la práctica de Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿no? Es imposible. Pero recuerden ustedes cuántas predicaciones se hacen sin ni siquiera a veces referirse a esa parte, ¿no?, que Pablo entiende como la carne, ¿no es cierto? Él lo entiende carne no en sentido de pecado, ahí en ese punto, ¿no? Sino lo entiende como historia, ¿no? Entonces, con esta reflexión pasamos al segundo elemento, ¿no?, que quiero destacar. La ternura política de Dios implica un camino de libertad, ¿no? El camino de libertad se inicia en pequeños detalles, es cierto, ¿no? Un encuentro fortuito, ¿no?, con alguien que le dice algo nuevo sobre el Evangelio, y uno despierta y dice, a ver, esto no, nunca lo había considerado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno recién se pone a pensar digamos, en que quizás eso tenga un mensaje para él, ¿no?, muy particular para él o para ella, puede estar empezando su camino de libertad. Recuerden ustedes que Pablo es el maestro de este camino, ¿no? Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice, ¿no? ¿Libres de qué? En el sentido de Pablo, es libres para tomar una decisión. ¿Qué decisión puede tomar una persona que depende de otra? Totalmente. Casi ninguna, ¿no? Y, digamos, se puede tomar como metáfora los hijos de una familia, ¿no? Como un niño o una niña va a proponer, a, a vivir o a practicar libertad, ¿no?, respecto a dos personas de los cuales depende totalmente. Es imposible, ¿no? Siempre va a estar de acuerdo con sus padres, digamos, ¿no? Pero claro, a medida que va creciendo, se hace un joven, ¿no?, comienza a tomar ideas críticas respecto a eso, ¿no? Pero aún en ese momento, en ese tiempo, es muy difícil, digamos, tomar una decisión, por ejemplo, alejarse de los padres, ¿no? No, es imposible a veces, ¿no?, muchas veces. Recién lo hará cuando se haga adulto, ¿no?, y haya madurado su sentido de libertad. Entonces allí dirá, bueno, mi padre es así, pero yo, ¿por qué tengo que ser así? Yo tengo que tomar mis propias decisiones porque yo soy una persona diferente, soy otra persona. Recién, cuando, digamos, ya se es adulto, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo habla de madurez en la fe. También él propone lo mismo, ¿no? En la fe no es que alguien de la noche a la mañana ya está maduro en la fe, no, no es así. Para madurar en la fe se requiere un camino pedagógico. Por eso el discipulado, ¿no? Y eso en las cartas de Pablo es muy consecuente con eso, ¿no? Él lo reafirma, ¿no? No se le puede exigir a una persona que recién pues, está comenzando a beber la leche, dice, ¿no?, del Evangelio, a otra persona que ya sabe todas las exigencias, ¿no?, que ha entendido las exigencias, porque no todos lo entienden, ¿no?
Entonces, la fe es un proceso, un camino. Por eso es un camino, ¿no? Y ese camino tiene que ser de madurar en la fe. Y madurar en la fe quiere decir afirmar mi libertad para tomar mis propias decisiones, ¿no? Tomar es, si quiere, seguir la misión de Jesús, ¿no? Esa es una decisión para el creyente, ¿no es cierto? Jesús tuvo un diálogo respecto a esto de libertad, ¿no? Liberarse un poco de las condiciones en las que uno vive en la sociedad, liberarse de las ideas que hay en la sociedad, no es tan, sino un adulto también en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, va a ir a votar, ¿no? Por un determinado político, grupo político, muchos lo toman a la ligera, ¿no? Realmente. Y eso no debe ser así, pero lo toman así, ¿no? Eh, el grupo opuesto a Jesús, ¿no? Le dijo a él, ¿no? Somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie, dice, ¿no? Eso es una frase bíblica muy conocida, ¿no? Que no habían sido esclavos de nadie, pero en ese momento estaban sometidos bajo el imperio romano, ¿no? Eso es lo que se llama aquí, digamos, ideología, ¿no? Ellos están autoengañados, ¿no? Pero quizás estas personas que se oponían a Jesús, quizás no sufrían el oprobio de la dominación romana, ¿no? Pero sí lo sufrían la mayoría, que no tenían propiedades, ¿no? Por eso Jesús de Nazaret, el Mesías, tuvo que proponer reimaginar la libertad, ¿no? Y reimaginar el planteamiento del reino de Dios. Por eso hablaba mucho en parábolas, ¿no? Porque se trataba de la gente, ¿no? De hacerlos entender que la idea no era ser esclavos, pero cuando él se refiere a esclavos en la mente, no porque estuviera en ese momento andando con cadenas, ¿no? Por eso la idea de la conversión, ¿no? Tienes que convertirte. Y lo que Pablo muy bien traduce esta frase, esta palabra, lo traduce por cambio de mentalidad, ¿no? Si Jesús habla de conversión, Pablo habla de cambio de mentalidad. Y Juan Luis II habla de desideologización, ¿no? De lo que impide madurar en la fe. Pero Pablo es genial en este punto, ¿no? Cambio de mentalidad, ¿no? En las cartas de Pablo, en las grandes cartas de Pablo, pueden leer esa idea que va trabajando él, ¿no? ¿Cierto? Y por eso él propone un nuevo entendimiento de la revelación, sobre todo en la carta a los romanos, ¿no? Él hace toda una reinterpretación de la revelación de Dios. Y recuerden ustedes que en Hechos se hacen 3 relatos. En Hechos, ¿no? El libro se hacen 3 relatos sobre la conversión de Pablo. Pablo tuvo que aprender, pero muchos se quedan con el hecho así anecdótico, ¿no? Fue derribado, ¿no? Y ahí se convirtió, ¿no? ¿No? Puede empezar allí, pero allí no es todo. Tiene que realizar un camino, ¿no? Y ese camino, ¿no? Le costó lágrimas, es cierto, ¿no? A él. Pero tiene que hacerlo. Si quiere madurar en la fe, tiene que asumir, ¿no? Conforme él vaya entendiendo y vaya revelándosele las exigencias evangélicas, ¿no es cierto? No es en un momento, en un segundo, un minuto, en una hora, donde la persona
persona ya cambió, dicen, ¿no? No, no, ese es un proceso. Hay un comienzo, es cierto, pero es un proceso de madurar en la fe. Pero no toda maduración en la fe es para siempre. Se puede perder. Por eso los evangelios sinópticos propone orar, ¿no? Dice para no ser tentado, es decir, para que no vuelvas a tu antigua mentalidad. Entonces también el cambio de mentalidad y el proceso de madurez en la fe no te garantiza que así vas a ser toda la vida, no, no. Hay que madurar, hay que vivir en la comunidad, hay que compartir y hay que dejarse guiar también. Aquí hay toda una dimensión pastoral, ¿no? De discipulado en realidad, ¿no? Y aquí viene ya, digamos, una cita, ¿no? Que he rescatado un poco y aquí quisiera terminar ya con esto para dar lugar quizá a una última pregunta, ¿no? Eso tiene que ver, todo lo que he explicado tiene que ver con el sentido de la vida también. O sea, para nosotros realmente es el sentido de nuestra vida la que se juega aquí en esta situación, ¿no? De ser cristianos, ¿no? ¿Y qué significa el sentido, ¿no? Para las personas. Sentido es lo que crea el ámbito necesario para respirar con holgura, para existir sin sobresalto, para avanzar confiados hacia el futuro, para asumir la vida en propia mano, para confiar en que el empeño de nuestros días no será vano, ni nuestro amor cenizas. González de Cardenal. ¿Quién quiere fracasar en la vida? Nadie. Pero no se trata de tener éxito, como más o menos así hemos aprendido, ¿no es cierto? En la sociedad en la que nos movemos. Se trata de ser imitadores de Cristo, ¿no? Por eso Pablo dice, Cristo me importa, lo demás nada, ¿no? Por ese sentido, es el sentido de su vida. Entonces tiene que ver, la ternura política de Dios no nos saca de la fe para llevarnos a la política, nos reintroduce en la profundidad de la fe. Yo quisiera detenerme aquí, ¿no? Y dar lugar a Ernesto, no sé si me está